Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de tu podcast favorito de autoconocimiento. Salgamos de aquí. Muchas gracias por ponerle play a este que es el episodio favorito del año. Y te voy a contar por qué. Esta razón, este camino de sanación, fue el que primeramente me abrió la puerta a empezar a conocerme, a empezar a sanarme, a empezar a encontrar una manera de cómo vivir la vida desde mucho más paz y con mucho más amor. Si vienes siguiéndome desde hace rato, seguramente ya te sabes esta historia. Si no, bienvenido, te la cuento. A los 18 años muere mi madre y ahora que es 10 de mayo, yo me comprometí que yo iba a salir a regalar todos los años esa información y esas herramientas que a mí me hubiera gustado recibir cuando mi madre había muerto. Porque en su momento había mucha confusión, había mucho desconcierto, había mucha ignorancia. Y eso mismo me llevó a vivir años ahogado en el sufrimiento que se vio reflejado en alcoholismo y en sobrepeso. Llegó el punto donde yo despertaba todos los días y yo me quería morir, me quería suicidar. Y esto era porque la pregunta que me encanta hacer: ¿qué es una experiencia humana sin amor? Es vacía, es gris, lúgubre. Y ahí mismo es donde yo me encontraba, en una existencia apagada, sin amor y sin chispa. Porque muchas veces yo dije, cuando mi madre muriera yo voy a morir. Pero eso no sucedió. Y llegó el punto donde era evidente que estaba viviendo este sufrimiento. Pero yo era muy joven para morir, tenía 18 años. Y fue ahí cuando un día, después de tocar fondo, de caer en un alcoholismo severo durante un día, fue cuando empecé a tener el milagro de poderme dar cuenta de mi sufrimiento y empezar a reconocerlo y aceptar que no me sentía bien, aceptar que necesitaba ayuda, aceptar que tenía que salir de ahí, pero que yo, Aarón, no tenía las herramientas actuales para sacarme del lugar en donde estaba. Por lo cual tuve que acercar mi información y yo me comprometí conmigo mismo que yo no me iba a detener hasta que no encontrara todas las herramientas que me liberaran del sufrimiento. A mí no me importaba si era religión, si era psicología, si era lo que sea. Yo lo que quería era que me liberaran de este sufrimiento. Y hoy, 14 años después, sí te puedo decir que he encontrado muchísimas cosas. De hecho, de una vez te lo puedo decir. Hoy tengo el privilegio de poderte decir a la cámara y viéndote a los ojos que lo mejor que le pasó a mi vida fue la muerte de mi madre. Pero esto no lo pude interpretar en su momento. Tuvo que haber un camino de entendimiento, de toma de conciencia y de sanación para que yo pudiera tener esta interpretación de la realidad. Muchas personas que llegan a mí me dicen: es que, Aarón, tu vida cambia radicalmente cuando muere tu madre. Claro que sí, pero eso no significa que tu vida tiene que ser horrible y sufrida solo porque tu madre murió. La intención de este episodio es compartirte todas esas herramientas que te ayuden a empezar a caminar el camino de tu sanación. Porque esto no va a suceder de la noche a la mañana. No porque escuches este podcast estarás sanado. Como yo les digo en los acompañamientos, yo aquí les voy a hacer la rutina del gimnasio, pero ustedes tienen que ir. Y quédate hasta el final del episodio, que obviamente hasta ahí te voy a compartir lo mejor. Te voy a regalar cuál es la herramienta, cuál es la interpretación actual que yo le doy a la muerte. Es muy importante aprender a reconocer, aprender a leer la vida, de qué es lo que la vida me quiere enseñar con estas muertes. Pero eso no podemos lograr recibirlo si seguimos viviendo desde una narrativa víctima. Pero como te digo, quédate hasta el final del episodio, que te voy a regalar muchísimas cosas si acabas de experimentar una muerte de algún familiar. No importa que sea tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tío, alguien que realmente te duela su pérdida. Quédate, que aquí vas a encontrar herramientas. Y de igual manera, si tú crees que esto le puede funcionar a alguien, ayúdame compartiéndoselo.
Creo que nos hace falta muchísima gente que tenga herramientas para acompañar a un duelo de manera sana y sobre todo desde un nivel de conciencia distinto. Que eso es lo que voy a compartir contigo, así que recuerda compartirlo, hackear el algoritmo conmigo, interactuando ahí en Instagram, aquí en YouTube, poniéndole suscribir al canal, dándole un like al video. Me ayudas muchísimo para seguir compartiendo este contenido gratuito y podamos seguir esparciendo la sanación que nos hace muchísima falta como seres humanos. Y ahora sí, arrancamos con el episodio. Mucho de lo que les voy a compartir el día de hoy viene de un libro que estoy escribiendo que se llama La vida en la muerte en la vida. Y empiezo el libro escribiendo el entendimiento y la naturaleza de la muerte. En mi perspectiva creo que el primer sufrimiento que podemos experimentar en la muerte es la negación de la muerte. Inclusive si tú ya estás en un proceso de duelo, podrás ver que es la primera etapa del duelo, la negación, el enojo. Pero ¿de dónde viene esta negación? Desde mi perspectiva, del no entendimiento de la globalidad de la existencia. Y lo primero que quiero entregarte es que veamos con la mayor naturaleza la muerte. La vida es dualidad. Así como hay un hombre, hay mujer. Así como hay frío, hay calor. Así como hay electrón, hay protón. Así como es arriba, es abajo. Así como hay invierno, hay primavera. En esta existencia, el encuentro de las polaridades nos van a ayudar a integrarlo para poder llegar a la unidad. Sí o sí, esta experiencia humana va a conllevar la muerte, la separación o la pérdida. No lo podemos negar. El únicamente querer observar, reconocer y tener en mi vida lo placentero, lo maravilloso, lo bonito, lo agradable, lo que yo considero correcto, es un punto de vista muy infantil, negando la totalidad de lo que se trata la vida. La vida, al ser dualidad, al ser presentada en estos contrastes, va a requerir de estos dos matices, del blanco y del negro, para poder encontrar el gris. Entonces, el primer entendimiento que necesito que vayamos integrando, abriendo nuestras mentes, es a entender la naturaleza de la vida. Que la vida sí o sí va a requerir muerte. Genuinamente yo sí creo que la muerte viene a recordarnos a los vivos cómo vivir. Si tú estás experimentando hoy una muerte, muy seguramente eso se activa en ti y en tus células por un pavor y por un miedo de que te pueda tocar, de poder saborear lo finito que es la vida. Y eso mismo te conecta con esta pregunta que a mí me encanta. ¿Realmente estoy disfrutando de mi vida? ¿Realmente estoy haciendo lo que yo quiero? Los muertos vienen a recordarnos a los vivos que hay que vivir, que vida prácticamente solo hay una y que tenemos que experimentarla. Pero eso mismo es el camino, dejar de vivir desde ese miedo a morir y empezar a vivir, porque de todas maneras nos vamos a morir, tenemos esas mismas dos oportunidades. Entonces, primero hay que entender la naturaleza de la muerte. Y aquí esta reflexión que me gusta: ¿por qué hoy hacemos grandes festejos para la llegada de la vida de un ser humano, pero colocamos tristeza y negación cuando un ser humano parte? Ahí, desde mi perspectiva, hay un punto de ignorancia, de no tener el contexto o el conocimiento para saber que la vida es dualidad y que sí o sí experimentar la vida humana va a llevar muerte. Si nosotros integramos en nuestros corazones la naturaleza de esto, no nos vamos a enojar, no nos vamos a resistir y no vamos a pelear con lo más natural y lo que tenemos seguro todos los seres humanos. Enojarte porque alguien muere es como enojarte porque tus ojos abiertos pueden ver, porque tus oídos pueden escuchar. Es lo más natural de la existencia. Entonces, remover estas falsas creencias, esta negación que se nos ha inculcado culturalmente para negar eso que es tan normal y tan natural. Entonces, el primer paso que yo te invito es aceptar la muerte, aceptarlo y empezar a colocar unas nuevas creencias de qué quiero que signifique para mí la muerte. Cada comentario que yo escucho con la muerte es pura desgracia, que es lo peor.
Y claro que es doloroso, pero no significa que es la pérdida de todo. De hecho, la crisis, la muerte, es la oportunidad. Por ahí dice un gran mentor, la crisis del humano es la oportunidad de Dios. Y si no experimentáramos estas pérdidas, estas muertes, no tendremos la oportunidad de rendirnos a lo verdaderamente real, que es Dios, a bajar y reducir nuestro ego, vivir con mucho más humanidad. Pero necesitamos de experimentar eso, y es por eso que hoy yo te invito a aceptar lo más natural que es la muerte, y también empezar a trabajar en tener creencias mucho más nutritivas alrededor de la muerte. Posteriormente en el libro, una vez que te desmenuzo cuál es esta naturaleza de la muerte, entramos a la raíz del sufrimiento. Para mí los budistas son los que tienen un mayor entendimiento y mucho más estudio alrededor de esto. Y prácticamente en la primera noble verdad, donde Buda habla acerca de dukkha, desde mi interpretación, viene a darnos a entender que la vida es insatisfacción, que la vida es dolor, que la vida es incomodidad. Pero ¿de dónde nace este dolor y esta incomodidad? De dos cosas muy sencillas: querer retener lo placentero, negar o eliminar lo incómodo. La falta de entendimiento y toma de conciencia de la impermanencia de las cosas. Querer que algo siempre se quede y que nunca se vaya, y que lo que me agrade siempre esté conmigo. Esta sensación, lo que provoca en los humanos es un sufrimiento, porque es lo más antinatural, es ir en contra de la naturaleza de la existencia. Entonces, como puedes ver, los primeros dos puntos que te quiero dar es empezar a eliminar las barreras mentales, desaprender y desconectar esos falsos conceptos que culturalmente hemos ido aprendiendo. Lo primero, la naturaleza la muerte es lo más natural, y lo segundo, es inevitable la pérdida. Tenemos que aprender a integrar la impermanencia de las cosas. Y lo tercero, obviamente hay una resistencia a poder dejar ir, a poder soltar. ¿Qué es eso que nos impide? Y esa resistencia, el apego. ¿De dónde viene el apego? De la falsa idea, de la falsa creencia que mi amor, que mi fuente de sensaciones placenteras está afuera. Comúnmente cuando perdemos a nuestra madre se lleva todo, pero ¿qué es todo? Todo el amor. ¿El conflicto fue que se murió, o la situación complicada está en que yo puse todo mi amor en esa persona que se muere? Porque nos han vendido la historia culturalmente y socialmente de que el amor de tu vida está afuera, que nadie te va a amar como tu mamá, que nadie te va a cuidar como tu papá. Pero la verdad es que eso es falso, es limitante. Es nocivo contra ti mismo o contra ti misma creer que el amor que te va a salvar está afuera, porque tú no puedes controlar lo que sucede afuera. Y ante la natural impermanencia de las cosas, si yo no puedo controlar lo de afuera y lo de afuera se va y yo coloqué mi amor, ¿qué pasó? Condenado al sufrimiento, condenada al sufrimiento. Cada vez que pones tu amor afuera, estás condenado o condenada al sufrimiento. Y mucho, posiblemente, de lo que la vida hoy te quiere enseñar con esta muerte es que aprendas a integrar el amor dentro de ti, y que piensas a reconocer que tú eres la fuente y el manantial de amor. Si tú sigues creyendo que el amor está fuera en esa persona que perdiste, la vas a pasar muy mal toda tu vida. Vamos a seguir con una división que para mí es muy importante hacer: la diferencia entre dolor y sufrimiento. Como bien nos venía diciendo el budismo, la vida es dukkha, tiene esta insatisfacción, tiene este dolor, tiene esta incomodidad. No podemos remover el dolor de la existencia. De hecho, desde mi perspectiva, parte de la sanación es aprender a hacer las paces con el dolor, dejar de negarlo, dejar de rechazarlo, dejar de huir de ese dolor. Porque por querer huir del dolor, por negar el dolor, provocamos el sufrimiento. Una vez más, diría Buda, el dolor es innegable, el sufrimiento es una elección. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Y te lo pondré en un ejemplo muy sencillo. Si yo ahorita llego a tu casa y te doy un zape, seguramente te va a doler, pero a las 2-3 horas ya no va a haber
ningún dolor físico, pero tú en tu mente puedes estar removiendo ese dolor diciendo, ay sí, maldito alien, me las va a pagar, pero me voy a vengar. En ese momento que estamos resomatizando el dolor, intelectualizándolo, lo que estamos haciendo es provocarnos el sufrimiento. El hecho que nos generó un dolor habita en el pasado y nosotros a través de nuestra mente vamos a otra vez revivir ese pasado, inconscientemente provocando los químicos que estaríamos generando si estuviéramos habitando ese momento presente, aunque en nuestro presente eso ya no exista. Y así es como nos provocamos sufrimiento. Así es como nos hacemos añicos. Pero quiero que tomes conciencia de esto, que aprendas a vivir el dolor, que aprendas a sentirlo, que te tomes una taza de café, que te sientes a meditar, a respirar, a llorar, a purgar, a vomitar todo ese dolor que hay dentro de ti. Y si tú dices, es que no me dolió tanto la muerte de alguien, seguramente hay una resistencia todavía más profunda de sentir el dolor. Yo te invito a vivir ese dolor para que no se convierta en sufrimiento. Y tienes que tener algo muy claro. Ahorita tu ego, que es esta voz interna que nos carcome, que cuando tú estás viendo la tele te empieza a joder con no eres suficiente, mira, pero le caes mal a esta persona, pero están hablando mal de ti, pero mira, tu pareja te está engañando. Toda esa vocecita que nos atormenta todo el tiempo se llama ego, yo le llamo la loca de la casa. La loca de la casa y tu ego, su mayor intención es tenerte cómodo en tu infelicidad. En otras palabras, a tu ego le fascina que estés cómodo y sufriendo. Tu ego te va a persuadir, te va a seducir en todo momento para que tú sufras. Y entonces vamos a ver el panorama que hoy tienes. Hoy el panorama que tienes es tu ego tiene un manjar servido, tiene un buffet para atormentarte, para hacerte sufrir. Y es aquí cuando necesitas tomar conciencia de tu diálogo interno, en dónde estoy poniendo atención, en dónde están mis pensamientos, hacia dónde se fue mi mente cuando yo no estoy poniendo atención de dónde está. Porque ahorita espero tu atención esté en mis palabras, pero pon atención en tus pies. Tus pies siempre estuvieron ahí, pero no les ponías la atención ni la conciencia, por lo cual no estaban en tu campo. Hoy ya tu atención está en tus pies y en esto que estoy diciendo y posiblemente en lo que estás viendo. Como puedes ver, tienes la capacidad de mover tu atención, pero tienes que estar consciente dónde está tu atención, porque si tú no le pones la atención adecuada a tus pensamientos, tu ego va a dirigir y te va a llevar por la senda del sufrimiento. Y una vez más, ahorita tienes servido un manjar, tienes servido un buffet donde tu ego te puede torturar por todos lados, porque en tu vida no va a ser igual, porque perdiste a la persona que más te amabas, porque quedaron muchas cosas pendientes, porque tú tenías una historia y un panorama y unos planes hechos con esa persona y ya no se van a llevar a cabo. Hay un montón de situaciones, ideas y dolores donde el ego te puede atacar. Y así como cuando estás a dieta, uno tiene que aprender a decir, no quiero esa pizza aunque se me antoje, tú tienes que aprender a decirle a tu ego, no se me antoja atormentarme y hacerme daño con ese pensamiento porque estoy aprendiendo a cuidarme. Igual que la dieta, digo que no a lo que se me antoja para cuidarme. Claro que se te antoja atormentarte, claro que se te antoja sufrir, claro que se te antoja victimizarte, obvio, es cómodo, es rico, es placentero. Pero aquí la pregunta es, ¿me es útil? ¿Me está funcionando para el camino de sanación o para hacia donde yo quiero ir? Simplemente hasta esas preguntas y una vez más pon un cadenero, un filtro en tus pensamientos para poder elegir conscientemente si quiero dejar entrar este pensamiento y lo quiero alimentar o quiero decir que no, parar y hacer lo que es el primer paso del amor propio, dejar de hacerme daño. Como puedes ver, este camino de la muerte nos va a conectar muchísimo con la sensación de dolor, que es lo que he venido hablando, dolor, incomodidad, esos vacíos, ese abandono, toda esa masa de sufrimiento que yo le digo, lo vamos a experimentar, pero tenemos el mal hábito de rechazar las emociones negativas.
y pongo comillas, es que si estás en Spotify no me ves. ¿Qué es lo que queremos hacer cuando experimentamos la felicidad? La queremos expandir en el tiempo, disfrutar, palpar, compartir. Pero cuando experimentamos la tristeza, queremos removerlo, queremos quitarlo, queremos negarlo. ¿Y por qué juzgamos y tratamos de una manera muy distinta la tristeza que de la felicidad si ambas son emociones? ¿Por qué? ¿Por qué existe este juicio negativo? Y lo primero que yo te voy a invitar es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es darte el permiso de sentir todo. Siéntete roto, siéntete abandonado, siéntete desilusionado, siente que la vida se te cayó. Pero siéntelo, vívelo, pálpalo, experiméntalo. Si tú no aprendes a sacar todo ese dolor de ti, se va a quedar reprimido o suprimido, porque reprimido es cuando inconscientemente lo hacemos, suprimido es cuando tú eliges esconder en el baúl de no voltear a ver todo ese dolor. Y ese dolor escondido, lo único que va a hacer es podrirse en el interior en una enfermedad. Y después nos preguntamos por qué estoy tan mal. Pues obvio, hemos guardado todo ese dolor. ¿Cómo se reflejó en mí? En el sobrepeso y en el alcoholismo. Yo creía que las penas con alcohol son buenas y tenía que apagar todo ese dolor que yo sentía con alcohol. No fue el mejor camino, no es la respuesta que me sirvió a mí, pero es el mecanismo inconsciente que genera mi mente cuando es el momento de ser vulnerable. A mí nadie me enseñó a ser vulnerable. De hecho, yo aprendí que llorar es para maricas, que no tenía que experimentar mis emociones porque me iba a ver débil. Y ante todas esas creencias limitantes y estúpidas, yo fui limitando mi expresión de ser. Yo fui tragándome todo ese dolor porque yo percibía que no tenía el permiso de dejarlo salir. Y hoy en mis palabras espero que encuentres el permiso que necesitas darte para experimentar todo. Siente el rechazo, siente el dolor, siente el abandono, siente la pérdida, llóralo, vomítalo, sácalo. Aquí es donde siempre me gusta recomendarles terapia de escritura. Terapia de escritura sirve muchísimo para poder sacar ese dolor, sino también terapia hablada. Yo te invito a los acompañamientos si quieres seguir sanando esa muerte. Yo te invito, pero es muy importante aplicar esas herramientas para sacar y develar todo lo que hay en el subconsciente rumiando, que yo les digo como efervesciendo, ebulliendo en el interior. Entonces vamos a sanar ese dolor que habita en nosotros y vamos a ir cerrando este episodio. Biológicamente, debido a la evolución, fuimos aprendiendo que el dolor es malo. ¿Por qué? Porque el dolor nos acercaba a la muerte. Y desde la biología, el éxito del ADN es poder que la especie sobreviva, que la especie continúe. Entonces, si juntamos esos dos argumentos, es evidente que vamos a tener un rechazo al dolor porque eso nos conecta con la muerte. Pero hoy 2026, siglo XXI, no podemos llegar a creer que que el dolor nos va a matar. El dolor no mata. Pero tenemos que reprogramar nuestra mente para hacerle entender eso. Pero antes de poder acceder al dolor, vamos a tener una resistencia inconsciente a generar ese dolor. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esa resistencia? En nuestro diálogo interno podemos encontrar como, ay, ¿para qué lo hago? Eso no sirve de nada, solo me voy a hacer más daño, y es que ¿qué pasa si me pongo muy mal y no sé contenerme? Y si se me sale todo de control y no puedo. Son resistencias, son nuestro ego queriendo sobreprotegernos para no experimentarlo, pero tenemos que experimentar ese dolor. Si no lo experimentamos, vamos a caer en los mecanismos inconscientes de querer protegernos. El primero puede ser que cuando tenemos una muerte, vamos a tener la tendencia de querernos llenar de muchas relaciones, más amigos, más parejas, más amores, más relaciones. Es querer usar curitas para tapar una herida muy profunda. Pero esas curitas con el tiempo irán generando más dolor en la herida y se irán cayendo porque no es algo real.
Es querer tapar el sol con un dedo. No podemos evitar ese dolor aunque te llenes de relaciones. Nadie va a llenar ese vacío. Nadie va a entregarte ese amor que te daba la persona de enfrente. Solamente tú. Tú tienes que aprender a dártelo a ti. Nadie te lo va a volver a dar. Si se muere tu mamá, no lo vas a encontrar en tu papá. Y si se muere tu papá, no lo vas a encontrar en tu mamá. Tienes que encontrarlo por ti mismo y tampoco en parejas, en perros, en hermanos, en nadie. Tienes que aprender a amarte a ti mismo, pero tienes que saber que un mecanismo inconsciente es un exceso de relaciones, y yo te invito a que si caes en ese patrón te des cuenta y salgas de ahí y te des cuenta que es una manera que tu mente está utilizando para huir del dolor. Y otra forma de huir del dolor es lo que yo le llamo en el libro el oasis de elevación. No sabemos hacernos responsables, no sabemos hacernos cargo de nosotros mismos. Y seguimos actuando desde una faceta, un arquetipo muy infantil alrededor de nuestra vida y más en el enfrentamiento de las adversidades, por lo cual caemos en esta terrible perspectiva de la realidad, donde creemos que la mejor forma de enfrentar las cosas es evadiéndolas, es no voltearla a ver, esconderla en un closet, no querer mirarlo, hacer como que la vida no pasó nada, yo sigo adelante, no me dolió, o me dolió un ratito y lo escondí y ya no pasa nada. Es las peores cosas que podemos hacer. Como bien lo digo en el libro, el evadir es querer correr sin darte cuenta que en el camino que estás corriendo está lleno de vidrios y está lleno de púas. Y en ese correr te vas a herir y tarde o temprano el dolor te va a alcanzar. Entonces estás sufriendo doble, que es lo que ya hablo acerca del sufrimiento. Mejor vivamos el dolor, porque el sufrimiento es agonizante, es mucho más largo, tedioso y cansado. Entonces mejor vivamos el dolor, date cuenta que no te vas a morir para poderte liberar del sufrimiento y no caer en estos mecanismos inconscientes. En estas últimas dos partes del podcast te voy a dar qué es lo que más frecuente te vas a encontrar después de una muerte, qué emociones vas a experimentar, aparte de la tristeza, el dolor, todo el sufrimiento que ya hablamos. Te lo voy a dejar un poco más claro y después voy a cerrar con lo que yo más aprendí de las muertes y por qué hoy te puedo decir que amo a la muerte, ¿vale? Lo primero que te puedes encontrar, y sí o sí yo le llamo que es el veneno number one, es la culpa. La culpa es el artilugio favorito del ego para hacerte daño, para sufrir, para hacerte sufrir, para que te dañes, para que te laceres, para que todo el tiempo te estés machacando y haciendo daño. ¿Por qué? Porque recordemos que al ego le encanta que tú sufras. Entonces, la culpa va a ser el vehículo favorito del ego. Culpa porque debía amar más, porque debía de haber hecho te amo, hubiera disfrutado más, hubiera vivido más, es que todavía era muy joven. Vamos a encontrar mil excusas, pretextos, justificaciones para seguir alimentando esta sensación de culpa, e inclusive podemos también encontrar la polaridad que es, bueno, no es la polaridad, es algo muy similar, que es el victimismo. El victimismo, ay, pobrecita de mí, yo no voy a poder con esto, yo no puedo, alguien más fuerte me tiene que sacar, yo necesito que alguien me salve, yo necesito que alguien se haga cargo de mí, esto es más grande que yo. Toda esa narrativa de incapacidad, de inseguridad, nos está hablando de un victimismo, y del otro lado la culpa, el querer cambiar las cosas, el romantizar el pasado, el creer que no se lo merecía, el creer que no es justo, el creer que Dios está en contra de nosotros y que nos mandó esta maldición, que somos sus mejores guerreros y sus mejores batallas. Desde mi punto de vista, todo eso es ignorancia. Una vez más, un rechazo por la vida. Nosotros somos los creadores de nuestro propio destino. Y no tenemos comprada la vida, no tenemos comprada la vida. Yo te invito a cambiar la culpa por responsabilidad. Porque a fin de cuentas, en toda muerte hay responsabilidad. Una persona muere por sobrepeso. Ay, pobrecito, no estaba mal. No manches, estaba bien enfermo y él nunca se hizo responsable de su salud. Mi madre murió de leucemia. ¿Y dónde está su responsabilidad? Porque nunca puso límites a su mamá. Porque nunca puso límites a su familia. Porque ella no supo detenerse. Porque ella se echó mucho la carga social de lo que piensen los demás de ella. Y eso la mató. Un apego rotundo y voraz por sus hijos. Que eso mismo la consumió a ella. Y a fin de cuentas ahí está su pedazo de responsabilidad, porque ella no se hizo cargo de sí misma, por ende va a terminar en una enfermedad que después puede desencadenar en una muerte. Pero dejemos y evitemos la palabra culpa, vamos a utilizar la palabra responsabilidad. ¿Yo qué tengo de responsabilidad en la muerte de mi madre? Que yo nunca le dije que la amaba. Yo lo odiaba. Ante tanta violencia
familiar. Yo lo odiaba, yo tenía solo recuerdos de ella golpeándome y desde cuando murió yo tenía más recuerdos de yo odiándola a ella que amándola. Y ahí fue mi sensación de culpa. Ahí fue cuando yo entendí que tenía que aprender de mis errores, que esa culpa que yo estaba sintiendo era porque yo había violado uno de mis códigos más importantes sin saberlo. Y para mí, ¿qué es? Decir la verdad, decir lo que siento, decir en todo momento con transparencia lo que estoy sintiendo, porque yo no sé si el día de hoy o mañana este sea mi último episodio, esta sea mi última vez hablando contigo. Y por eso yo hoy, gracias a la muerte de mi madre, me entrego totalmente a mis relaciones. Y te voy a decir lo que yo necesite decirte para no volverme a quedar guardado nada. Como puedes ver, he transformado, he usado la muerte de mi madre como un catalizador de transformación y de crecimiento. En este punto donde yo experimentaba más culpa, dejé de culparme y empecé a tomar responsabilidad sobre mi vida, que eso es a lo que nos viene a invitar la muerte. La muerte, que esto es lo más importante del podcast, la muerte nos viene a enseñar, y sobre todo la muerte de la madre, a desarrollar el amor incondicional. Nadie te va a amar como tu mamá. Claro que sí, Dios y tú mismo se pueden amar como tu mamá, o sea, hasta más inclusive. Yo te puedo decir, me amo más de lo que mi mamá me amaba, pero necesitas trabajar para conectar con ese amor. No tienes que encontrarlo, ya está dentro de ti, simplemente es eliminar las barreras que te separan del amor. Lo primero que me ayudó es a desarrollar este amor propio, este amor incondicional a mí. Lo segundo que me ayudó la muerte de mi madre fue aprender a cuidarme. La madre tiene que ver con cuidado. Yo no me sabía cuidar y tuve que aprender a cuidar mis pensamientos, mis emociones, lo que comía, el cómo me movía y cómo me relacionaba con las personas. Tuve que aprender a cuidarme. No lo hubiera podido hacer si mi madre hubiera seguido aquí, así que agradezco rotundamente el que haya muerto, porque gracias a eso yo pude desarrollar mis propias capacidades y mis propias habilidades. Lo tercero, ser libre. Tenía una madre muy controladora, por lo cual tuve la capacidad de tomar mis propias decisiones, tomar decisiones auténticas, tomar decisiones disruptivas, fuera del molde de lo que ella pensaba que ella quería correcto. Por fin pude matar al hijo que mi madre esperaba para poder ser yo mismo. Hoy ya no le rindo cuentas a nadie, hoy ya no busco la aprobación y la aceptación de nadie porque mi madre está muerta y porque gracias a la vida mi padre es muy liberal. Entonces hoy agradezco que ese camino que en su momento fue tortuoso porque fue como un vértigo, hoy lo puedo disfrutar. Hoy es como caer en un paracaídas sabiendo que estoy sostenido y disfrutando del viento, que a veces se siente todavía el vértigo, pero se disfruta. Y por último, ¿qué es lo que yo siempre creo en las crisis? En las crisis hay dos formas de vivir la crisis. O lo vives como una mierda, o lo utilizas como abono. No estoy quitando el hecho fáctico de lo que te pasó haya sido una popó y asqueroso, pero podemos utilizar la mierda de la vida para hundirnos, llorarnos y victimizar, o podemos usar la mierda de la vida para crecer. Hoy yo todos los días me comprometo y decirle a mi madre, madre, tu muerte no fue en vano. Toda esa muerte, todo ese dolor que Aarón vivió, lo voy a usar para transformarme, para vivir de manera auténtica, para mostrarme en amor, para vivir en amor incondicional, para cada día demostrarme a mí mismo que la persona que más amo es a mí. Y esa fue la mayor lección que me dejó mi madre. Y voy a cerrar con una recomendación de Borja Vilaseca. Voy a leer textualmente. La mejor terapia que podemos encontrar es sentarse a solas con uno mismo, en silencio y haciendo nada. Es entonces cuando se produce la sanación. Escucha tu dolor. Siente el resentimiento, el coraje, el odio, la tristeza. Vívela, medita con ella y me cuentas qué tal te va. Muchísimas gracias. Con esto terminamos el episodio favorito del año, sanar la muerte de la madre. Yo te agradezco. Si te funcionó, recuerda compartirlo a alguien que te haya funcionado. Me trabé yo. Muchísimas gracias. Recuerda compartirlo si te funcionó a alguien que crees que le pueda servir. Recuerda hackear el algoritmo conmigo, ponerle ahí, suscribirte al canal de YouTube, ponerle un like, interactuar conmigo en Instagram, Alien Lizárraga, Facebook, TikTok, en cualquier red social me ayudas muchísimo. Si tú necesitas un acompañamiento más para este acompañamiento del duelo y de la muerte que se vale sentirse mal,
Recuerda que tenemos acompañamientos, yo te puedo apoyar. Y si no, aquí seguiremos compartiendo gratis en tu podcast favorito de autoconocimiento. Salgamos de aquí. Gracias.